Buenos días, tardes y noches. Vamos a continuar con este curso y vamos a utilizarlo para poder, ¿cómo se llama? Para poder desarrollar una aplicación que vamos a ir realizando más adelante. En este caso, pues como pueden ver, estamos aprendiendo C numeral. Y en la anterior clase, por así decirlo, en el anterior video, alcanzamos a ver cómo se crea un hola mundo y un pequeño, digamos, como manejo de lo que es la interfaz de Visual Studio. Ahora lo que nos corresponde ver para poder iniciar con lo que se avecina son las variables. Pero a su vez vamos a ver los tipos de datos que nos ofrece C numeral. La importancia de las variables es que nos permite interactuar con el usuario y de esa manera poder operar con ellas para poder obtener un resultado que le vamos a mostrar al usuario. Por ejemplo, la suma de números, la multiplicación de números, la resta, una división, por ejemplo, digamos los resultados de una potencia, o en muchos casos, por ejemplo, digamos interacciones con las bases de datos. Entonces las variables son de suma importancia en este caso. Cada vez que nosotros declaramos variables, estamos declarando un espacio en la memoria RAM. Es decir, que si yo por ejemplo digamos que una variable que se llame A, esta va a estar asignada en la memoria RAM. Entonces por lo tanto, a mayoría de que nosotros le vayamos poniendo caracteres, va a consumir nuestra memoria RAM. Por esa razón les recomiendo que cuando vayan a crear variables busquen las que sean necesarias y que las vayan llamando con el tiempo para que de esa manera no se nos llene la memoria RAM tan rápidamente a la hora de ejecutar nuestro programa. Los tipos de datos los podríamos definir como el tipo de valor que puede recibir la variable. Es decir, que puede recibir tanto números, letras y a su vez un tipo que se llama bool, que suele ser true and false, que significaría verdadero o falso, que nos serviría generalmente siempre para la toma de decisiones de acuerdo a parámetros que nosotros necesitamos que el programa haga. Por lo tanto, entonces podemos decir que esto de las variables y los tipos de datos son importantes para todo lo que vamos a ver más adelante: clases, estructuras de control, funciones, porque es gracias a ellas que nosotros, pues como acá lo dije anteriormente, pues le vamos a dar resultados a nuestro cliente o a nuestro usuario que va a usar nuestro programa. No alargándome más, pues vamos a comenzar a ver los tipos de datos que maneja C numeral y los voy a dividir en tres partes: los numéricos, los caracteres y finalmente el bool. ¿Listo? Arrancaré con el numérico que se llama by, de acuerdo a un orden, pues que bueno, quería mostrarlo de esa manera. Entonces el byte es una especie como de entero, por así decirlo. Realmente pues yo suelo utilizarlo con un solo carácter, pero creo que se pueden utilizar más. Vamos a ver si nos lo permite. Vamos a llamarlo bj.com. Voy a enseñar dos tipos de forma de declarar variables. La primera es cuando nosotros no le asignamos un valor, es decir, no arrancamos con él
por así decirlo, con un tipo de valor numérico, en este caso en BY, donde le estamos diciendo, bueno, usted, este variable BY se va a llamar, va a tener de valor 5, 6, 7. ¿Sí? En este caso, pues no lo estamos haciendo de esta manera. Y podemos decir que este tipo de variable hay que usarla más adelante, y es ahí donde nosotros podemos hacer una operación, por ejemplo sumar, multiplicar o dividir algo. Listo. Seguido ya de esto, entonces vamos acá y vamos a poner acá by by2, y usando el signo igual le vamos a asignar valores. Listo. Por ejemplo, en este caso voy a decirle que este by va a tener de valor inicial el número 34. Puede ser cualquiera, el 2, el 5, el 50, bueno, el que ustedes quieran. Listo. Una de las características que suele tener los valores numéricos es que tanto pueden ser números positivos como números negativos. Ejemplo, by by3 es igual a menos 34. ¿Sí? Pero nótese que varios tipos de datos no aceptan el valor negativo. En este caso, by no me acepta el valor negativo. Si ustedes se dan cuenta, se me puso en rojo, lo cual significa que pues este by no me va a permitir utilizar ese tipo de valor. Entonces, por lo tanto, by siempre se va a referir a enteros que suelen ser positivos. Otra cosa que también tenemos que probar siempre cada vez que utilizamos datos es si nos permite utilizar, por así decirlo, punto flotante. En este caso dice acá, no se puede convertir explícitamente el doble en byte, ya existe una conversión explícita. Compruebe si le falta una conversión. Representa un número de punto flotante de precisión doble. Está diciéndome que este no me acepta puntos. ¿Listo? Entonces lo vamos a dejar acá. Este byte pues acepta más caracteres que este otro que vamos a ver, que es el sbyte, que suele usar una longitud más corta. Hablando de longitudes, las longitudes de cada uno de los caracteres que vamos de los tipos de datos que vamos a usar acá, pues van a estar en el Word para que ustedes lo puedan visualizar y puedan ver cuánto pueden utilizar en esa longitud. En este caso, pues no me voy a concentrar en eso, solamente voy a enseñar los tipos de datos. Entonces ahí está el sbyte, que se refiere a un byte corto. Está el entero, que me permite utilizar dos tipos. ¿Sí? Bueno, suelen ser números que no llevan punto flotante, pero que en este caso esta partícula in me permite utilizar tanto datos positivos como negativos, como lo estamos viendo en este momento. Pero hay otra contraparte que se llama uin, ¿sí? Y este de acá no me permite utilizar números negativos. Nótese que si yo le pongo acá un negativo, este automáticamente me va a decir que es un error. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes vean de un tipo de dato numérico antes de digamos, por así decirlo, de este tipo de dato, la letra U está refiriendo a un tipo de dato que no es, o mejor dicho, que no permite números negativos. ¿Listo? Sigamos con el otro. Chorro. SH, vamos acá 21, entonces se refiere a enteros cortos. Ustedes van a decir, bueno, la mayoría de estos siempre se parecen muchísimo. ¿Sí? Es decir, digamos, entero, cortos. En este caso también, por ejemplo, está el long. Bueno, voy a poner acá el uchor, para que se me olvide. Entonces, recuerda que este solamente es positivo, no me va a ser tan negativo. Y el otro sería el long. ¿Sí?
¿sí? Y el hurón. ¿Listo? Bueno, si ustedes se dan de cuenta, casi la mayoría de todo eso se parece. Solamente que cada uno de estos tipos de datos, como pueden ver, lo que más los diferencia es la cantidad de caracteres que nos permite. Es decir, en un entero supongamos que nos pueden permitir 10 caracteres, por ejemplo. Pero en un corto nos va a permitir unos 4 caracteres. En cambio, un largo nos va a permitir unos 20 caracteres. De eso es la diferencia de cada uno de estos datos. Por lo tanto, cuando ustedes los vayan a utilizar, tengan siempre la conciencia de ver hasta qué máximo valor pueden ustedes ingresar ahí a la hora de realizar operaciones. Si ustedes están, digamos, utilizando un programa que maneja, digamos, sedes bancarias, y estas sedes bancarias manejan billones de pesos, y digamos el entero pues solamente llega a miles de millones, entonces ustedes no van a utilizar un entero, van a utilizar un loan para que les pueda aceptar esos billones, si no entonces van a tener inconvenientes a la hora de realizar las operaciones. El otro tipo de datos que podemos ver, y que estos para mí son especiales, son FLOA, que son caracteres con punto flotante, como pueden ver. ¿Cómo se llama? Como me he puesto acá el punto para separar los dos tipos de números, entonces el decimal y los que van allá, digamos, los números decimales que suelen tener ahí. Nótese que siempre tengo que ponerle la letra F. Esta letra F me va a permitir a mí indicarle perdón acá. Bueno, esta letra F me va a permitir a mí indicarle a ese numeral que este es un número flotante. ¿Listo? Entonces siempre tengo que ponerle acá al final la letra F. Si yo por ejemplo creo un floa negativo, puedo poner este valor. Y ahí ya le estoy indicando que este es negativo. Lo otro que podemos ver sería el doble. El otro que puede seguir acá es el doble negativo, entonces dbl. Y le vamos a poner acá un valor. Entonces le voy a decirle que este se ponga como 34.67, y un doble negativo de BL que sería igual a menos 56.78. Voy a dar una diferencia óptica con estos que manejan puntos ¿cómo se llama? Puntos flotantes. El último que vamos a ver que maneja también puntos flotantes son el decimal y el otro decimal. Nótese la diferencia entre los que manejan punto flotante. El que es FLOA, por lo general siempre me toca ponerle al final la letra F mayúscula. Si no le pongo esa letra F mayúscula, ese numeral no lo va a reconocer como un flotante. Entonces me lo vamos a mostrar como un error, no hay nada acá. Entonces que si yo hago esto, me va a decir, oiga, no, pero esto es doble, no es un flotante. Entonces me va a tocar a mí que añadirle la palabra F para que él diga, ah, no, sí, este es un flotante. El otro que también necesita que ustedes le añaden una palabra, una letra al final, un carácter, en este caso sería el decimal, que tienen que ponerle la letra M. Si no le ponen la letra M, él va a decir, oiga, este no es un decimal. Si ustedes le llegan a poner una D mayúscula, nótese que me va a decir, oiga, este no es un decimal. La letra en este caso la reserva es la letra M, para que la tengan siempre presente. Normalmente siempre pues
que suele más utilizarse en estos tipos de datos serían los dobles y los enteros. Muy poco se suelen utilizar los otros tipos de datos como short o largo. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de utilizar, más porque doble, aunque ustedes no lo crean, también maneja enteros. No necesariamente necesitas llegar al final ¿cómo se llama? Un punto o algo así. No, sino que maneja los dos. Entonces maneja enteros y maneja flotantes como ese. Entonces para que lo aprendan a utilizar. El otro es el char, que se refiere a un tipo de dato que maneja solamente un carácter. Si ustedes llegan a coger un char y le llegan a agregar más caracteres, por ejemplo como este, nos va a indicar error. ¿Y por qué nos indica error? Porque resulta que este solamente utiliza un solo carácter. Entonces ya puede ser una letra, un número o en muchos casos un símbolo. Vamos a poner acá un símbolo para que se den cuenta que después utilizar un símbolo. Entonces eso sería la forma de manejar los caracteres. El otro que manejamos acá sería el string, que se refiere a una cadena de caracteres. Puede ser un solo carácter, una letra A, y puede ser a su vez varios caracteres. Por ejemplo, nombre, Michael, ¿sí? Puede estar separado y podemos ponerle acá un apellido, Michael Londines, ¿sí? Hasta le puedo poner acá un valor y separarlo acá con algunos números, que es su ID, supongamos. ¿Listo? Entonces estos serían los elementos de caracteres, es decir, los caracteres como tal, que son con la palabra reservada char, y las cadenas de caracteres que van con string. Entonces que el string se acepta tanto un solo carácter como varios caracteres. Y el otro es el bool, que se refiere a este tipo de dato, al cual pues voy a llamar bool, y es de tipo true o de tipo falso. Nótese que a veces cuando estamos creando, digamos, nuestras variables, debe hacerlo así. Por lo general esto lo puedes utilizar mejor con minúsculas, pero ustedes pueden utilizar en algunos casos a veces algunas palabras reservadas que suelen utilizar mayúsculas. Por ejemplo, nótese que cuando estamos escribiendo bool, acá en la parte de abajo me está saliendo uno que se llama boolean. Y a veces es mejor utilizar a veces este tipo de boolean para poder utilizar conversiones. Entonces yo puedo llamar a este boolean bo3 y puedo ponerle acá un valor falso. ¿Listo? En otros casos también puedo utilizarlo con doble. Miren que acá está también con doble, miren que también sale en mayúscula. DBLX, llamémoslo así. Y acá puedo ponerle 34.56. Y en el otro podemos ver el entero, a ver si lo tiene, que también nos permite indicar la cantidad de caracteres que le podemos poner, si va a ser de 16, 32, de 64, o en este caso un tipo específico de plataforma para que se use a representar un puntero o un identificador. Bueno, ahora tenemos que ver en 16, 132 o en 34. ¿Sí? Es decir, a veces podemos utilizar palabras que están en mayúscula. Más adelante, si lo permite, después de ver clases y ver por así decirlo, funciones, vamos a ver, digamos, en algunos casos conversiones y digamos de tipos de datos. Por ejemplo, convertir, por ejemplo, digamos, el número que tenemos en ch1, este de acá, a un doble o a un entero. ¿Listo? O una cadena de carácter cualquiera que nos pueda dar, por ejemplo, digamos, en una base de datos. Entonces, no siendo más, esto sería todo lo referente a lo que son variables, sus declaraciones, sus tipos de datos.
Entonces, por lo tanto, ustedes se pueden dar de cuenta que todo esto es lo que les va a servir a la hora pues de hacer interacciones con el usuario y mostrarle resultados. Existen otros tipos de variables que se pueden utilizar, pero esas vienen más relacionadas con las clases. Entonces las veremos más adelante para que ustedes puedan distinguirlas. Pero sí es necesario hablar de esas porque esas son un tipo pues que acá yo no las puedo ver, pero que son de este tipo. Son de tipo OBJ. Y en este caso significa un objeto, pero para ver toda esta cuestión tenemos que ver clases, pero en este caso pues todavía no hemos visto. No hemos visto cómo se crean las clases, cómo funcionan las clases, a pesar de que de alguna manera pues sí estamos viendo clases. Nótese que este tipo de dato en sí ya es una clase. ¿Sí? Porque vea que si yo digamos le llego a poner acá punto, él me va a mostrar todas las funciones o todos los datos que esta puede tener. Listo, pero por el momento entonces no la voy a usar, es decir, no voy a utilizarlo porque es mejor ver las clases de una forma un poco más, para decirlo, más calmada y más sencilla y no irme adelantando a ese tema. En la próxima clase pues vamos a ver entonces los tipos de operaciones que podemos hacer acá en Sinumeral. Y a medida que vayamos avanzando iremos ya después a estructuras de control, después funciones, después clases y empezaremos a crear, digamos, por así decirlo, nuestras, por así decirlo, nuestros primeros programas. Vamos a hacer unos ejercicios y por último, pues iremos avanzando más sobre este tema. No abandonar en este caso lo que es este tipo de interfaz que estamos viendo acá. ¿Sí? Es decir, todavía no voy a cambiar a una interfaz gráfica. Como dije, vamos a terminar todo esto, lo básico, y a ver si nos vamos a las interfaces gráficas. Bueno, muchas gracias por haberme escuchado, por haber visto este video, y me despido y que tengan un buen resto de día.